Doctor Juan Manuel, su micrófono. Ya puede comenzar. Muy buenas tardes desde la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de IA. Estamos dando un ciclo de conferencias referentes a la pandemia que actualmente estamos sometidos. Ya hablamos de los aspectos históricos de pandemias anteriores y hoy se va a tratar el tema de las implicaciones éticas de la pandemia del COVID-19. La conferencia está a cargo del doctor José María Maya. El doctor es el actual decano de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de IA. Es médico, especialista en salud pública, con maestría en dirección universitaria y una gran formación humanística y bioética. Damos entonces la bienvenida al doctor Maya. Por favor, me comparte la presentación, doctor Maya. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los asistentes que han querido compartir con nosotros este espacio, que como planteaba el doctor Juan Manuel, pues quiere dar algunos elementos para entender la historia, como fue la vez pasada, y hoy las implicaciones éticas de la pandemia COVID-19. Este tema es mirado desde la bioética, por ende es un tema que trataremos con mucha apertura. En la bioética los fundamentalismos, los radicalismos, los fanatismos no tienen cabida. Haremos afirmaciones que son sujetas a revisión. Lo que queremos es propiciar el pensamiento, el análisis, la crítica, el entender por qué se toman unas decisiones o por qué no se toman, etc. Porque este tema tiene realmente muchos elementos donde la bioética puede aportar. A manera de introducción, pues es muy importante partir de dejar claro que las pandemias son fenómenos biológicos, pero con impactos de todo tipo, impactos sociales, impactos culturales, económicos, medioambientales, políticos y de alcance global. Por eso es una pandemia. Recuerden que a diferencia de la epidemia, que es un aumento inusitado de casos en una región, cobija amplias zonas del mundo. En este caso, pues casi que todo el mundo ha estado afectado por ello. No son nuevas, son parte del recorrido de la historia de la humanidad y siguen expresando una realidad, es que las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza son muy inestables y son muy cambiantes. Este COVID-19 es un gran experimento de estrategia de mitigación social y de manejo de una pandemia. Es tal vez el más grande por las realidades que estamos viviendo en un mundo globalizado. ¿Por qué surgen las pandemias y las epidemias? En general resultan de uno de dos desequilibrios. Un desequilibrio de factores no humanos, por ejemplo, mutaciones genéticas espontáneas, o de intervenciones humanas sobre medio ambiente o la misma genética, que liberan elementos patológicos que van alterando la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones. Entonces pueden ser inducidas por el ser humano, como igual pueden aparecer espontáneamente sin ninguna. Y por eso ahí surgen muchas discusiones que hay que manejar con gran cuidado. Si el virus fue una mutación generada en un laboratorio o se escapó del control del laboratorio en términos de que no era lo que se buscaba, o fue una mutación espontánea. Eso, el tiempo de pronto podremos saberlo. Igual tenemos que tener claro que vamos a vivir estos fenómenos con mayor frecuencia, porque la globalización, el volver este mundo una aldea global, como decía McLuhan, pues cada vez va a ser más frecuente este tipo de fenómenos por la interrelación entre distintas culturas, distintos medios, distintas economías, distintos medio ambiente. Entonces las consecuencias, ya no podemos decir, no, este problema es de la China o de la India o este problema es del África. Puede llegar a nosotros.
porque también tenemos múltiples medios de comunicación. Por eso en las anteriores los fenómenos estaban muy situados donde se movilizaba la población mundial. Por eso el Mediterráneo fue uno de los grandes afectados, las costas de Inglaterra, etcétera, porque allí era donde llegaban los barcos. Y de hecho la cuarentena surge pues para tratar de disminuir el ingreso de la gente por la vía normal de ingreso que se daba, que era a través de los barcos. El papel de ellas, de estas pandemias, puede ser devastador. O sea, hay unas que producen una mayor letalidad, como lo fueron, si bien no podíamos llamar las pandemias, las epidemias de América durante la conquista. Ustedes saben que murieron muchos indígenas por la viruela que le trajeron los españoles, pero igualmente murieron muchos españoles por la fiebre amarilla que encontraron acá. Entonces, digamos, y como no había defensas, o sea, la inmunidad no estaba preparada, pues produjo grandes daños y no había cómo intervenir realmente esos fenómenos. Aquí tenemos dos fotos, una donde está el espacio en negro más grande, es cuando la gripe asiática de 1957-58, y la del lado contrario es la de la influenza, la llamada gripe española del año 18. Fotos que muestran cómo estos fenómenos pues, obligaron a hacer esfuerzos grandes a los estados, a la comunidad, etcétera, siquiera para poder ofrecer algún tipo de atención en las mejores condiciones posibles. Durante mucho tiempo, como se nos explicó en la conferencia pasada, no se sabía por qué se producía una pandemia. Entonces, por eso muchas de las explicaciones eran, bueno, un miasma, o sea, algo que había en el aire y que entonces entraba al organismo y hacía un daño. Igual después, cuando John Snow, por ejemplo, hizo la investigación sobre una epidemia en Londres, pues y descubre que es el agua contaminada, pues y plantea que allí hay algo en esa agua, ¿cierto? Es decir, que todos los que toman de esa agua se infectan, luego allí podría estar la fuente. Cuando llega la bacteriología moderna, empezamos a tener una identificación muy monocausal del problema, a identificar un microorganismo, X, Y o Z. Eso es válido en principio, pero la ciencia hoy, el conocimiento científico, cada vez se aleja más de las causas unidireccionales o de las monocausas. Cada vez hablamos de multicausalidad, e incluso la epidemiología moderna habla de estructuras causales. Indudablemente que allí, en el caso de una pandemia, está ese microorganismo, pero hay otras preguntas que muchas veces no nos las hemos podido ni responder. ¿Cómo inició? ¿Por qué se propaga a una velocidad o a otra? ¿O en unas regiones, en unas culturas, en unos sitios es más agresiva que en otros? ¿Cuáles son las mejores medidas para enfrentarla? Más allá de la cuarentena que siguió quedando como parte de la historia y que es como la primera medida que la humanidad agarra porque es como la única que conoce en principio. De hecho, se ha aprendido de esas pandemias y de la última gigante, pues como la del año 18, de la influenza o mal llamada, ¿no? Llamada gripe española, pero que no era como justo ponerle ese española. Aprendimos algunas cosas, pero de allá a acá ha cambiado mucho. Y todavía, a pesar de esos cambios y a pesar del avance del conocimiento científico, tenemos muchas carencias para enfrentarlas. Y ustedes ven cómo en este momento todavía seguimos trabajando casi que con hipótesis, con ensayo-error, porque tenemos todavía muchas lagunas en el conocimiento. Algunas de esas pandemias, y es lo que puede pasar con el coronavirus, se vuelven endémicas, o sea, ya como parte del país, aprendemos a convivir con ellas. Pero eso no quiere decir que no produzcan sufrimiento, muerte. Igual ha habido, mire, cuando se producía una epidemia de fiebre amarilla, pues el temor era muy grande. Hoy se vuelve un poco una noticia que hay una epidemia en el África o que hay una epidemia en Centroamérica o en la zona amazónica,
sabiendo que tiene una letalidad bastante grande, cercana al 50% de las personas que se enferman se mueren, pero ya como que no nos preocupan. El dengue, vemos que cada vez que hay una epidemia de dengue, las muertes son significativamente importantes. Y miren lo que pasa pues con el ébola y otros en el África. Entonces, es muy probable que en un tiempo nos acostumbremos y ocasionalmente tendremos brotes o tendremos casos de COVID, pero ya no son como parte de este gran fenómeno que nos preocupa. Pero mientras no tengamos una vacuna con una cobertura muy buena de esa vacuna y una efectividad muy alta, probablemente vamos a tener al COVID entre nosotros. Como les decía, él llegó y nos encontró con muchas limitaciones en el conocimiento, tanto de los expertos clínicos como los de salud pública, y eso, pues, eso genera dificultades para tomar decisiones, porque son decisiones con gran incertidumbre, y entonces por eso encontramos, a veces la población en general se queja, es que oigo a un infectólogo dice una cosa, otro dice otra, o a un especialista en esto o lo otro, o a las personas de salud pública, epidemiología, que no están de acuerdo, asesores de unos gobiernos, epidemiólogos les piden que tomen unas medidas, pero por otro lado otros piden que no se hagan. Realmente es muy difícil y muy complejo el abordaje de una pandemia, y esta ha sido significativamente complejo. ¿Qué hacen en general quienes quieren orientar el manejo de una pandemia? Pues cogen lo primero que conocemos, la cuarentena, que incluso el nombre se quedó allí, ¿cierto? Cuarentena. Y esa ha sido utilizada por muchos siglos, por 6 siglos. Pero la cuarentena genera una gran tensión entre la salud de la población de un lado y la autonomía y la libertad individual por el otro. Entre la economía y la política. Alguien decía en estos días, un pensador europeo, que el gran sacrificado en la pandemia COVID se llamaba la libertad humana. Bueno, y vamos a mencionar que esa pregunta probablemente no se la harían en otra pandemia hace 50, 100 años, otra epidemia importante, pero que hoy en el mundo contemporáneo, donde la autonomía es un valor bien importante, uno de los elementos que los ciudadanos defendemos, que las constituciones garantizan, entonces ya sentimos que este tipo de decisiones pueden tocar ese elemento de la autonomía, como lo mencionaré más adelante. ¿Desde dónde vamos a abordar este tema? Desde la bioética. Aquí traje una fotico del doctor Potter, que discutido, ¿no? Él es el padre de la bioética, aunque de bioética hablaron un poco antes, en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero el doctor Potter realmente, este bioquímico, oncólogo, fue el líder de este movimiento que hoy llamamos la bioética, y que en este caso tiene, pues, y desde su planteamiento inicial, lo que busca es proporcionar un marco de reflexión y deliberación a partir de un conocimiento confiable. El doctor Potter decía, la bioética fundamentalmente es una asociación entre el conocimiento, probablemente conocimiento científico, pero la reflexión y la deliberación para llegar a consensos. Y eso lo que busca es que podamos tomar decisiones correctas, ceñidas a unos principios que después mencionaremos, y donde se logre un equilibrio que es muy complejo entre el interés colectivo y la dignidad y los derechos de los respectivos seres humanos. Siempre esa tensión entre lo individual y lo colectivo, mis derechos y el bien común, ha sido una de las grandes complejidades que ha tenido que manejar el ser humano contemporáneo. A partir de la corriente principalista de la ética, que surgió, bueno, la corriente del informe Bellman, pero que luego Bechan y Children compilaron, se habían reconocido como 4 principios que se llamaban los principios prima facie, o sea, principios que deben primar sobre los demás. El respeto por la autonomía, entendía la autonomía esa como la capacidad y el derecho que un ser humano tiene de tomar decisiones de acuerdo a lo que cree que es correcto, con una limitación, no hacer daño a los demás. El principio de no hacer daño, no maleficencia, que viene muy de la tradición de la medicina,
el principio de hacer el bien y el principio de justicia. Pero a finales del siglo pasado y principio de este ha tomado fuerza el principio de precaución asociado a responsabilidad a raíz de todo lo del genoma humano, las investigaciones en genómica, en células madre, etcétera, donde se corren grandes riesgos cuando se aborda la investigación con determinadas poblaciones sin conocimientos adecuados. Entonces el principio ha ido ganando mucho espacio y aquí en este tema también vamos a ver que juega papel importante. Entonces vamos a entrar un poco en lo que llamaríamos los dilemas éticos del coronavirus. Definamos primero qué es un dilema ético. Podríamos decir que es un problema donde existen como dos posibilidades que son posibles y aceptables, pero ninguno de los dos es inequívocamente aceptable o preferible. Ninguna de los dos en principio es mejor. Es un problema donde hay que tomar una decisión entre dos. Y buscando que la mejor, y por eso en los principios éticos, el planteamiento en los principios éticos es, bueno, cuando encontremos un choque entre dos principios, por ejemplo, el respeto por la autonomía, pero el bien común, generado, digamos, por el principio de beneficencia de las comunidades en las intervenciones de salud pública, tendremos que elegir entre uno de los dos, ¿cierto? Y eso va a tener resultados positivos y resultados negativos. No todas las decisiones de una pandemia parten de un dilema, o sea, de poner a la persona contra dos opciones con una gran dificultad de decidir cuál es la más adecuada, la que hace más bien y menos daño. Pero lo que sí es claro es que la mayor parte de las decisiones, por no decir todas, en una pandemia tienen implicaciones éticas. ¿Cuáles son los dos grandes dilemas éticos con muchas implicaciones en una pandemia como la del COVID? En primer lugar, el triaje en los hospitales desbordados en su demanda. Ese es una, digamos, de los dilemas complejos que vamos a abordar ahora. El otro dilema es la decisión de los estados, de las autoridades sanitarias, de imponer, mantener, cuándo levantar una cuarentena, qué tipo de cuarentena. En ambas dilemas hay mucho riesgo de que las decisiones sean contrarias al respeto por la dignidad humana, violenten la libertad, violenten la autonomía, discriminen, generen daño. Entonces vamos a tomar estos dos y luego agregaremos otro elemento porque la pandemia tiene demasiadas implicaciones éticas, no podremos abarcarlas todas, pero trataremos por lo menos de desarrollar las principales. En el primer dilema que hablábamos, el triaje, existe un gran riesgo, es el riesgo de que prime motivaciones de tipo utilitarista, que digan, bueno, ¿cuál vida es más importante? ¿La de este joven o la de este anciano? ¿La de esta mujer embarazada o la de esta que no tiene hijos? ¿La de este campesino o la de este profesional muy exitoso en la sociedad? ¿La de este directivo, la de este obrero, etcétera? Y con base en ello, decir quién debe vivir. Ahora vemos que esa es una decisión muy difícil cuando los recursos no alcanzan y tenemos que tomar una decisión. Pero ahora lo abordaremos un poco más. En el segundo, en el de tomar las decisiones de restringir la movilidad, etcétera, de confinar a los ciudadanos, cuándo iniciarlas, cómo mantenerlas, qué tan severa, cuándo levantarlas, también puede primar una visión utilitarista en un mundo como el contemporáneo, y entonces que nos puede llevar o a levantar apresuradamente el aislamiento para aliviar la crisis económica, con un riesgo de incremento de la infección y de la letalidad antes de que los servicios de salud estén preparados para enfrentarlas. Pues vamos a mencionar que realmente el confinamiento pretende es darle tiempo a una sociedad para prepararse, para atender adecuadamente y tratar de disminuir la letalidad, el daño a los seres humanos. Entonces la pregunta es cómo sopesar por un lado el daño socioeconómico y por otro lado las muertes.
Por un lado, los que reclaman, se están quebrando las empresas, se está perdiendo empleo, la gente no tiene dónde trabajar, etcétera, hay enfermedades mentales, etcétera, o sea, el confinamiento, entonces levantémosla, pero por el otro lado, pues las muertes que se pueden evitar cuando se logra mantener el confinamiento hasta que llegue el pico y entonces se pueda atender adecuadamente con los recursos que se requieren. Y hay un tema que tocaremos después que ha sido muy sensible en esta pandemia, es el riesgo que tenemos de afectar y limitar radicalmente a la libertad de grupos como la de las personas de tercera edad. Este tema lo tocaremos ahora porque es uno de los dilemas más complejos y donde decimos principio de beneficencia versus principio de autonomía, ¿cuál prima? Tocaremos un poquitico más adelante. Lo que sí es claro es que lo único que justifica restringir la libertad en una sociedad hoy es la protección de las personas. Otras restricciones a las libertades, a las movilidades, son de sociedades donde hay dictaduras, donde hay gobiernos radicales de cualquier orden. Solo estaría justificado por proteger a las personas. Metámonos entonces un poquito en el confinamiento primero. Algunos elementos que deberíamos hablar del confinamiento. ¿Cualquier confinamiento es adecuado desde el punto de vista ético? No. Las medidas de un confinamiento deben ser lo menos invasivas posibles, porque es que un derecho humano fundamental es el derecho a la privacidad, a la intimidad. Entonces, en los confinamientos estamos no solamente limitando la movilidad de las personas, sino, como lo vamos a ver un poquito más adelante, tratando de obtener toda la información posible de ellas, o sea, metiéndonos en su intimidad, tomando información que es valiosa para las personas, y no siempre los fines que se buscan tienen fundamentación científica, o sea, no siempre es tan claro qué tan duro debe ser el confinamiento o no desde el punto de vista científico para lograr los resultados que se buscan. Igualmente, tenemos que tener claro dónde se aplica un confinamiento. No es lo mismo aplicar un confinamiento a los suecos, una población con una cultura alta, una disciplina, o aplicársela a los japoneses, que aplicarle a los latinos o a los africanos. ¿Por qué razón? No solamente por la cultura que se tiene, sino por las condiciones de vida. Hay poblaciones vulnerables que con un confinamiento sufren más desempleo, pierden el empleo. Así sea el autoempleo que tenían o el por terceros, sufren de hambre, carencias. Y lo que se ha visto, por ejemplo, en América Latina, es como hay muchos de estos grupos poblacionales no tienen acceso a herramientas tecnológicas. Entonces, cuando le decimos a los niños que van a recibir sus clases vía internet en sus casas, nos estamos olvidando que la cobertura de internet sigue siendo baja en zonas como América Latina y ni se diga en el África, que no tienen tecnología adecuada o suficiente, o sea, un computador o varios, si es que son varios. Entonces, que a pesar de que la tecnología, digamos, en abstracto esté disponible, en la práctica no llega. Igual lo hemos visto en las universidades, en unas más que en otras. Los estudiantes pueden recibir de sus profesores las clases, algunos laboratorios que se hacen desde allí, etcétera, etcétera, pero nos encontramos con las restricciones de esos grupos vulnerables. Hay otro elemento bien importante desde el punto de vista ético, es que digamos, el manejo de la pandemia, hay dos grandes actores. Por un lado es la autoridad sanitaria, los poderes públicos, que toman unas decisiones, que tienen unas responsabilidades y unos compromisos, pero al otro lado está el ciudadano. Si no logramos que el ciudadano haga un ejercicio cuidadoso de responsabilidad, que cumpla las medidas de aislamiento, de higiene, de bioprotección, es muy complejo que logremos salir adelante, por lo menos con el menor daño posible. Claro que tenemos problemas. Primero, hay autoridades sanitarias que no tienen autoridad epistemológica, o sea, autoridad en el conocimiento, credibilidad, o poderes públicos que no lo tienen. Gobernantes a los que la comunidad no les cree, porque no se han ganado legítimamente la credibilidad. Pero igual hay culturas donde los ciudadanos
no, digamos, son sensibles a ser convocados por el Estado y por las autoridades para tener unos determinados comportamientos. Es lo que vemos entre nosotros muchas veces cuando, a pesar de las observaciones, etcétera, encontramos a la gente haciendo fiestas, etcétera, tomando licor, saliendo a las calles, no utilizando los... Al ciudadano le tenemos que recordar que una obligación, digamos, el principio, uno de los principios éticos, digamos, más básicos, es el principio de no hacer daño. Ahí surge entonces algo que tenemos que tener claro. Por un lado está, debo poder ejercer mi autonomía. Entonces yo podría, lo voy a dejar como hipótesis, decir, bueno, yo entiendo que es riesgoso, pero yo quiero salir, me siento mal sin salir, me siento incómodo, etcétera, en ejercicio de mi autonomía. El problema es que si yo pongo en riesgo a terceros, entonces ahí la autonomía tiene que ceder ante el principio de autonomía ante el de no hacer daño. Entonces, digamos que hay una tensión allí. Uno podría decir, no, yo salgo, si yo me enfermo y me muero, pues es, digamos, mi decisión. Eso hasta ahí estaría bien. El problema es que si yo, a su vez, transmito la infección, entonces hago daño a terceros. Que es las dificultades que hemos tenido cuando las personas se les pide, están positivas, se les pide que se queden en su casa porque no tienen una sintomatología pues severa que implique una hospitalización, pero que guarden una cuarentena estricta y la persona sale a la calle porque pareciera que no cree en lo que le han dicho, no se siente mal, o porque es joven y siente que su riesgo es menor, pero es que está poniendo en riesgo a otros. Entonces sí que hay una tensión compleja, que la vamos a volver a tocar en el caso de los ancianos. Y con los ancianos hemos obrado solamente por un principio de beneficencia. Cuidémoslos, no salga para que no se mueran las personas de tercera edad, para que los mayores de 60 años no corramos riesgos, pero no miramos el otro lado, digamos, el de su autonomía, donde también ellos pueden decir, mire, sí, yo soy el que corro más riesgo y yo salgo y me infecto y muero, pues es parte, digamos, de la lógica de mis decisiones. Y no alguien me debería decir que es que me confina para protegerme, porque eso sería un paternalismo exagerado de parte del Estado. ¿Quién dice? Estos son temas, digo, no podemos decir es que esta es la verdad, no, es para tenerlos en cuenta. Hay mucha preocupación en el mundo, nada menos anoche lo veía en una reunión que hubo en la Universidad de Barcelona, pero que compartieron, que pudimos acceder a ella, sobre la recolección de información confidencial que se está haciendo en la pandemia. Para nombrar el nombre de la APP colombiana, el CoronaApp, estos modelos digitales son muy peligrosos. En primer lugar, porque se están experimentando. Entonces estamos haciendo experimentación con los ciudadanos. No están probados todavía su efectividad, por lo menos lo decían expertos ayer en Barcelona, no está probado su efectividad. O sea, se cree que pueden ayudar mucho a identificar si tengo un vecino, alguien cercano, lo puede identificar y entonces yo podría pues eludir por lo menos su compañía, tener cuidado para que no me enferme, pero igualmente se ha visto que se corre el riesgo de que esa información vaya a terceros, incluso comercializada, y que el día de mañana entonces no me dejen viajar, porque yo ya estoy ahí, yo sufrí este problema de salud y puedo contaminar a otros, me limiten desde el punto de vista de los seguros de salud, entonces no me venden el seguro de salud o me lo cobran porque, bueno, sienten que yo ya tuve, digamos, la agresión de un germen como estos y que eso puede aumentar el riesgo para el asegurador. Y la venta para poder después promocionar vacunas, medicamentos y medidas probadas y no probadas. Entonces, el modelo digital de manejo de la pandemia tiene que ser muy responsable, tiene que estar en manos con gran credibilidad, transparencia, y por eso como que los tres principios son el de transparencia, rendición de cuentas, ¿qué estamos haciendo con esa información? ¿Para qué?
cómo protegemos la información confidencial que los ciudadanos nos entregan, a veces no voluntariamente, aunque debería ser voluntario. Entonces este es un tema donde hay mucha discusión. En Europa la discusión es bastante grande, eso ha llevado a limitar a los gobiernos en la utilización de estas herramientas y no como con la tranquilidad con que nosotros lo estamos haciendo acá y casi que queriendo obligar a los ciudadanos. Hay otro elemento que es bien importante y que falla mucho, ha fallado en el manejo de la pandemia, y es la objetividad en la información que se le da al ciudadano. Los ciudadanos han entendido que la restricción de su movilidad, pues que ese es como el manejo de la pandemia, y entonces que como ya se está permitiendo salir es porque ya el riesgo ha disminuido. Cuando lo que estamos haciendo fundamentalmente es tratando de disminuir el que las personas se infecten para poder potencializar nuestros servicios de salud para que en el momento en que volvamos a ir ingresando a la vida diaria o el pico de la pandemia se vaya dando, seamos capaces de atenderlo. Y con eso limitemos la mortalidad. Entonces, al ciudadano no se le dice que cuando ya sale, que cuando ya le decimos a los trabajadores de la construcción que pueden ir a trabajar, claro, con recomendaciones perfectamente válidas e importantes, que es muy probable que pase lo que ya empezamos a ver, pase que la infección se va dando cada vez más seguido, y segundo, que va a haber más muertes. Porque incluso con el riesgo, como no se logra mantener un confinamiento durante el tiempo necesario para esperar el pico, de pronto el número de muertes, la proporción de muertes, la tasa de muertes puede ser mucho más alta. Ahí no ha habido mucha claridad y se ha dado como una falsa seguridad de que el confinamiento es como la medida central, porque es que esa es la que cogimos de la historia, esa es la que se ha hecho siempre, la cuarentena. Como que entonces cuando empezamos a bajarlo es porque ya las cosas están mejor. No, es porque ya estamos mejor preparados para atenderlos, pero a costa de la muerte seguramente de muchas personas. Es la gran discusión que se dio en Suecia, que no la voy a tocar acá porque es bien interesante. Hay otro elemento importante, que es la información. Permanentemente nos están hablando de un medicamento, de otro, de una vacuna que sale para septiembre, que sale para diciembre, para el año entrante. Las vacunas, esta información tiene que generarse con mucha prudencia. Las vacunas tienen un proceso complejo de llegar a poder definir que son seguras, que realmente protegen adecuadamente y que los riesgos de daño que pueden producir sean menores versus el beneficio de protección que den. En esto hay mucha información, cada día salen por todos los medios medicamentos, unos de los que ya se usan, otros aparentemente nuevos que curan, que detienen. Hay que ser muy cautelosos con esto. Igual hay una discusión a nivel mundial, es hasta dónde para probar la vacuna yo pudiera promover que sujetos sanos se permitan que los infectemos, pues los vacunemos y los infectemos para ver si realmente sirve la vacunación. Hay mucha discusión en ese sentido, si se paga, si eso se paga, si entonces hay voluntariedad en ese pago, o si no se les dice a los individuos que se les está infectando para poder saber si la vacuna funciona. Hay un montón de elementos todavía a discutir. Solo debería aceptarse lo que el método esté fundado en el método científico, o sea, lo que llamamos la evidencia científica. Y ir diciendo qué nivel de evidencia tenemos para ver en qué medida vamos ganando ese nivel de evidencia. La utilización de medicamentos, como se ha hecho en algunos países, sin suficiente evidencia científica, el caso pues, de Estados Unidos con su presidente a la cabeza, no es aceptable desde el punto de vista ético. Puede hacerse en situaciones muy críticas, con mucha precaución y con el consentimiento informado. Es lo que pasó en la epidemia del SIDA, cuando empezaba la ZT
y empezaron a darle a unos AZT y a otros no, y un momento a la FDA se encontró que los que no recibían AZT se morían mucho más rápido y los otros como que respondían al tratamiento, que tuvo que parar un gran ensayo clínico y decir, ofrézcale a todos el AZT informándoles que está en fase experimental, etcétera, pero que es la única opción que se tiene. Entonces, esa decisión debe ser una decisión muy cuidadosa. Hay que advertir a la comunidad. Yo creo que no se ha hecho suficientemente el riesgo de lo que hoy se llama la inteligencia delegada, es confiar excesivamente en lo que aparece en las redes, todas las falsas noticias, la información pseudocientífica que aparece en las redes. Deberíamos alertar a la comunidad de que ese no es el medio para obtener información sobre la pandemia, que hay otros, que son los ministerios, las secretarías de salud, la comunidad científica, etcétera, pero no las redes sociales. Un punto que va a haber un gran, y anoche se comentaba en una de esas reuniones, es cómo vamos a lograr que el principio de justicia y equidad prime sobre el interés comercial. ¿Cómo vamos a garantizar que si aparece la vacuna, todos los ciudadanos tengamos derecho a ser vacunados o a que nos den el medicamento útil que esté disponible y fundado científicamente? Pues un gran cuestionamiento a las patentes comerciales. Sería muy triste ver que llega una vacuna y entonces el costo, como pasó por ejemplo con la hepatitis B inicialmente, son tan altos, y algunas de las vacunas hoy de neumococo, etcétera, que son tan costosas que el grueso de la población no tiene acceso a ellas. Ahí lo lleva uno a recordar a Nelson Mandela cuando cuestionó duramente las patentes que protegían los medicamentos del SIDA y que los hacían inaccesibles a los sudafricanos, y entonces él dijo, el bien común prima sobre el interés económico de estas, y se negó a pagar esos medicamentos, y finalmente obtuvo como el apoyo, por lo menos de parte de la comunidad internacional, para que esos países fueran protegidos por la incapacidad que tenían de comprar estos medicamentos. Igualmente puede pasar con estas vacunas o con los medicamentos el día de mañana, que no estén al acceso de los ciudadanos. Y muchas veces seguramente habrán participado en investigación, o sea, han puesto el riesgo en la investigación, pero no reciben el beneficio. Como las pandemias son momentos de catástrofe, pues hay que maximizar los recursos para el bien, para el mayor bien social, protegiendo a los más vulnerables. O sea, los recursos que el Estado va a asignar, que toma de otros sectores, etcétera, tiene que dirigirlos fundamentalmente a las personas más vulnerables, a los que más necesitan. Si bien hay que proteger la empresa hay que protegerla, pero bajo el principio de que protege el empleo, de que continúa pagando los salarios, etcétera. O sea, es un equilibrio que es complejo, pero si no hay la protección de los más vulnerables, estamos generando una mayor inequidad y estamos generando elementos que son explosivos para una sociedad. Pasemos ahora al dilema del triaje. El tiempo me va avanzando. El conflicto ético en el triaje yo lo expresaría así. Si toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud, o sea, es un derecho humano fundamental, el acceso a la salud. Y si los recursos de salud son insuficientes y no alcanzan para todos en una pandemia, ¿cómo tomar la decisión de darle a unos y negárselos a otros? En general, los recursos de salud siempre son menores que las necesidades de salud. Lo que pasa es que en una pandemia se vuelven críticos porque es que los recursos que escasean, como en este caso, es un ventilador, es una unidad de cuidado intensivo, son unos profesionales preparados de la salud, en cuidado intensivo, medicina, urgencias, etcétera, y entonces tenemos que tomar decisiones a quién se los damos. Dos conceptos previos antes de abordar el tema del triaje. Son los conceptos que yo he visto que, no sé, me parece que no se han manejado adecuadamente. Distribución y racionalización de recursos de salud. La distribución es un elemento que se hace en el nivel alto, en el nivel macro del sistema. O sea, ¿distribuye quién? El gobierno nacional, cuando asigna en el presupuesto nacional unos recursos para salud, ahí está haciendo distribución. Luego el Ministerio de Salud, con esos de salud, dice, para malaria esto, para materno-infantil esto, está haciendo distribución. Igual las secretarías de salud, o sea, en todos los entes que manejan recursos se hace distribución. Pero el triaje
es un ejemplo y un problema de racionalización. Tengo unos recursos que me han sido distribuidos, tengo unas camas hospitalarias, tengo unos ventiladores, y se los tengo que entregar a unos seres humanos donde el número de recursos que tengo son inferiores a quienes me solicitan. Entonces, viene la pregunta ética, crítica, compleja. ¿Con qué criterio voy a asignar los recursos? Las camas hospitalarias, las camas de UCI, los ventiladores, los medicamentos disponibles, etcétera, etcétera. O sea, es un problema de racionalización. Indudablemente que la racionalización se hace, no digamos más fácil, pero digamos se facilita un poco si ha habido una distribución adecuada de los recursos. O sea, nos han dado más recursos para un sector prioritario en un momento y entonces al racionalizarlos podemos cobijar un poco más de ciudadanos. Un imperativo en el triaje. Deben haber protocolos muy claros y acompañamiento de comités de ética. Nosotros no podemos poner al profesional de la salud a que tome decisiones al pie de la cama del enfermo, a estresarse, decidiendo, ¿le doy o no le doy? ¿Le pongo el ventilador o no se lo pongo? ¿Le doy cuidado paliativo simplemente o no? Debe tener unos protocolos que lo orienten y tiene que haber unos comités de ética adecuadamente preparados que lo puedan apoyar. Porque además esto es desconcertante para el otro lado, digamos, de la ecuación, y es ese ciudadano enfermo y esa familia quienes no entienden por qué me niegan la entrada a la unidad de cuidado intensivo, por qué me niegan el ventilador, ¿cierto? Si puedo morir, o puede morir mi ser querido. Entonces, eso es una tensión muy dura para el profesional, lo que no lo podemos dejar solo al profesional de la salud. Lo tenemos que ayudar con estos protocolos que son indicativos, como lo veremos, y acompañado por comités de ética que están dispuestos a prestarle el apoyo y ayudarle a tomar las mejores decisiones posibles. ¿Cuál es el criterio básico en el triage? Es fundamentalmente que los recursos hay que asignarlos al que más lo requiera desde un punto de vista que se llama biopatológico. Es decir, ¿quién tiene una mayor probabilidad de sobrevivir con calidad y con mayor beneficio en el tiempo? Ahora, estas acciones, estas decisiones de optimizar el manejo médico de recursos, y el médico es un recurso humano, pues en un buen sentido de la palabra, tenemos que hacerlo respetando los derechos humanos y con una gran compasión, humanidad, entendiendo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Aquí hay todo un drama grande. Lo que sí quería dejar claro es que hoy son inaceptables y en eso me he encontrado un cierto consenso a nivel internacional en las revisiones que hice y lo que he podido estar. Desde el punto de vista de criterios como el azar. Bueno, el que va llegando le vamos dando y cuando se acabó, se acabó. O el que llegó primero y el siguiente ya se terminaron los ventiladores, no hay más que hacer. Uno que yo creo que no nos hemos cuestionado y el Estado debería dar la orientación, es la contribución económica. Tiene más derecho a un ventilador quien tiene póliza de salud que quien es del régimen subsidiado o del contributivo sin plan complementario, sin póliza o sin prepagada. No, no debería aceptarse eso. Debe primar el criterio que hemos planteado. Igual, entonces es más importante dárselo al alcalde que al campesino, o dárselo al profesional importante por su utilidad social, o dárselo al padre de 5 hijos que al que tiene 2 hijos. No, esos son los criterios, no son. Y tampoco podríamos entrar a castigar al que no es una persona que ha cuidado su salud. Es lo que llamamos la responsabilidad en el cuidado de la salud. No, démoselo a este que se cuidó, pero desafortunadamente se infectó, que el otro que no siguió las normas de bioprotección y se infectó. No, es el momento para juicios de valor sobre la persona, de ningún tipo. Hay un criterio que es la edad. Ahí sí tenemos que dejar claro, no puede ser tomado como un criterio único. Entonces, el de mayor edad es el que no recibe, el más joven lo recibe. No, eso tiene variantes. Pero sí es un criterio que ayuda a priorizar. No es para abandonarlo, pero no para usarlo como único criterio. Algunos principios, entonces, para esa entrega de recursos de salud escasos como el de la UCI. Tenemos que partir, toda vida humana es valiosa. Es vida humana. Los seres humanos somos iguales como seres humanos. Segundo lugar, la medicina crítica médicamente indicada.
no es algo esotérico, no es algo de superintervencionismo terapéutico, no, es parte esencial de un paquete mínimo de servicios sanitarios que deberían estar disponibles para todos los ciudadanos. Y la necesidad de ingreso a la UCI de un paciente tiene que ser muy clara. O sea, yo no puedo ingresar al paciente a la UCI para retrasar únicamente el deceso. No, pues si lo entramos a la UCI puede vivir 10, 15 días más. No, ni por un beneficio marginal de ningún orden, o para dar una tranquilidad a la familia, o porque es que entonces como tiene la póliza de salud, por lo menos sienta que le dimos hasta el ventilador y la UCI. Pues hay que tener criterios clínicos que hay que conjugarlos, de pronóstico, de sobrevida, de rehabilitación posible, de funcionalidad posterior al proceso que está viviendo. En cuarto lugar, la obligación del médico de conseguir el beneficio máximo para un paciente siempre tiene la limitación de que él tiene que darse cuenta que es que otros lo pueden necesitar. O sea, aquí lo que llamaríamos la eficiencia, la utilización de los recursos con el mayor cuidado posible es fundamental. Cualquier recurso desperdiciado le va a quitar a otro la posibilidad, en algunos casos hasta de vivir. Hay un elemento que no se está revisando porque no está tan claro, es el de digamos, los documentos de voluntad anticipada. Yo he revisado algunos, digamos, elementos que se plantean para preguntarle a la familia, al paciente o a la familia, según el caso, si el paciente está muy limitado, sobre las autorizaciones para determinados procedimientos. Y pocas veces está como una obligación el preguntar si hay un documento de voluntad anticipada. Si existe ese documento, prima el documento sobre lo que la familia quiera. Es el paciente que en un momento de autonomía, de lucidez, dio unas directrices. Es frecuente encontrar hoy personas de edad que dicen, no, yo no quiero entrar a la unidad de cuidados intensivos si es necesario, más bien háganme un tratamiento paliativo, hagan una sedación, etcétera. No quiero entrar a la unidad. Igual, el paciente puede incluso renunciar a los recursos. Hemos visto en Italia un caso pues, de un sacerdote ya anciano que, como era el sacerdote de la comunidad, le ofrecieron ponerle, pues, entrar a la unidad de cuidado intensivo, poner el ventilador, y él dijo, no, yo no le puedo quitarle el ventilador a un joven que tiene más posibilidad que yo ya viví, y no aceptó, y simplemente le tuvieron que poner sedación y murió. O sea, hay que contar con la familia del paciente. El paciente primero, si no es posible porque no hay una directriz de voluntad anticipada y no puede dar el consentimiento de la familia, entonces podría entrar. Y ahí el comité ético asistencial es muy importante. Él puede ayudar a tomar decisiones, tienen que estar pendiente de apoyar a esos profesionales de la salud, a ese equipo de salud, médico, enfermería, terapeuta, respiratorio, etcétera, y a evitar los conflictos de interés. Mire, pasan cosas como esta. Una persona, que pues no diré quién es, etcétera, llama y pregunta, bueno, yo tengo con qué comprar un ventilador, lo puedo comprar, tenerlo en mi casa, y si me enfermo o se enferma uno de los míos, yo puedo llegar y entonces me lo tienen que poner a mí. No podemos llegar allá. No podemos aceptar eso. ¿No? Debe ser el criterio clínico, como ya lo hemos planteado, el que prime, y no la posibilidad de uno de comprar la tecnología, de pagarla o de haberla prepagado. Ahí el Estado debería regular esto en el sentido de manifestar que la priorización tiene que darse estrictamente por la condición clínica del paciente, independiente del régimen de seguridad social al que pertenezca y de las otras posibilidades que tenga de atención en salud. Finalmente, quiero manifestar unas preocupaciones. Una es el otro lado, o sea, si bien tenemos que tener protocolos de manejo, orientaciones para la priorización, eso no puede ser un elemento de esos a rajatabla, o sea, que hay que aplicarlo de una manera automática, no. Siempre el profesional de la salud tendrá que reflexionar, deliberar, tener en cuenta al paciente, porque
como resalté allí, todo ser humano enfermo tiene derecho a una consideración personal. Indudablemente que orientan, y esa orientación es muy importante para el profesional, pero tampoco es como casi que metámoslo al computador y entonces le metemos los datos y el computador dice si es sujeto o no de recibir la atención. Para alcanzar los objetivos, tenemos que presionar entonces en la distribución en la distribución de los recursos. Entonces, en una pandemia de estas hay que exigir al Estado el refuerzo, la dotación de medios a los hospitales, la dotación de medidas de protección para los equipos de salud, así tenga que tomar recursos de las obras públicas, de otros, porque es la prioridad para esa sociedad, porque está en juego la vida y muchas vidas, o sea, vidas humanas y generalmente un número importante de vidas humanas, además porque es como en una escala de jerarquía de importancia para el ciudadano, el que le protejan su vida está más importante que le hagan una carretera, que le hagan otras cosas. No es que estemos desvalorizando, pero en el momento de pandemia los recursos deben confluir hacia allá. Hemos vivido unos momentos muy difíciles acá en el país, en términos de los recursos que llegan para los hospitales, y hemos generado a veces algunas expectativas que no son adecuadas, ¿cierto? El Estado ha dicho voy a enviar los recursos para pagar las deudas que se deben para poder que los hospitales no se mueran en medio de esta pandemia por crisis económica. Eso no ha sido suficientemente efectivo. Los profesionales de la salud, hay lugares donde no tienen una protección adecuada, tienen que comprar sus tapabocas, tienen que comprar todas las medidas para protegerse porque no se las dan, no son de calidad. Entonces, la sociedad en una pandemia tiene que presionar al Estado para que esta sea la prioridad del momento. Una vez la pandemia pase, volverán otras consideraciones. Una preocupación muy grande es que la pandemia, sabemos que hace imprescindible el aislamiento de las personas infectadas, pero eso supone un factor de desconcierto, un factor de desgarro familiar, que se vuelve muy duro cuando la familia sabe que su ser querido está metido allá en esa unidad de cuidado intensivo que aparece en la foto, que no lo ve, que no puede hablar y que está probablemente en la fase final de su vida con una deprivación afectiva. En España, y eso se cuestionó mucho, lo mismo que en Italia, murieron muchos pacientes en UCI sin poder tener la cercanía, el afecto de sus seres queridos, indudablemente con las medidas de protección, etcétera, y con el riesgo que se corre, y sin contar con el apoyo espiritual conforme a las convicciones y a las creencias. Indudablemente que cuando discutíamos con alguien este tema decía, pero es que el familiar que va a cuidar, lo va a acompañar, pues va a correr el riesgo. Claro, igual lo están corriendo los profesionales de la salud. Pero si él acepta correr el riesgo por acompañar a su ser querido, el esposo a la esposa o viceversa, o al hijo o al padre, deberíamos pedir esa advertencia, el consentimiento a permitirle estar cerca del ser querido. Igual, como le digo, el profesional de la salud, por más que utilice todos los elementos de protección, corre riesgos. Y de hecho hay profesionales que ese riesgo los ha llevado a enfermarse y a morir. Y lo otro, casi ningún ser humano quiere morir sin apoyo espiritual, independiente de su cosmovisión, de su religión, de su espiritualidad, pero quiere tener un apoyo en ese momento. Lo de los ancianos, aquí traje una noticia que sacó la BBC News ahora en marzo, donde el vicegobernador de Texas, mire lo que dice, tan tremendo. Voy a leerlo textualmente, entre comillas, y luego, como adulto mayor debo preguntarme, ¿estoy dispuesto a arriesgar mi supervivencia a cambio de mantener el Estados Unidos que ama para sus hijos y sus nietos? Yo estoy dispuesto y muchos abuelos en este país también. Nos sacrificamos para salvar la economía y no paralizar el país. Este señor decía que las personas de edad deberían correr el riesgo de enfermarse y morir para que salvaran la economía, porque era para que salvaran el país que le iban a dejar a sus hijos. Incluso él que tiene 70 años dice, yo voy a correr ese riesgo con tal de que los Estados Unidos vuelvan a salve su economía y entonces mis hijos y mis nietos no sufran por un problema económico severo. Es desvalorizar al adulto mayor. Y esto, solo traje esta frase, me encontré varias, la de
la que fue gerente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que ahora está en el Banco Europeo, que llegó a decir, mire, es que este es un problema tener tanta gente adulta mayor, ¿qué vamos a hacer? Tomemos alguna decisión, pero esto no puede seguir creciendo la población adulta mayor en el mundo, porque no vamos a ser capaces de manejarla. Por Dios. Quiero dejar esta reflexión porque creo que se está desvalorizando al adulto mayor con su carga, bueno, de conocimiento, de historia, etcétera, y con el derecho que tiene también a tener una vida de calidad. Otra preocupación que viene en la misma línea de la anterior, bueno, es el del acompañamiento, o sea, cómo diseñar protocolos para que el proceso de morir sea digno, porque eso es parte de la calidad asistencial. Entonces, ¿cómo lograr que pueda haber compañía, apoyo espiritual, etcétera, para que, digamos, en ese momento tan complejo, especialmente personas mayores, pero también pasa en personas más jóvenes, lo hemos visto, se haga ese acto supremo de humanización que es el permitir despedirse, o por lo menos que los seres queridos lo despidan a uno. Hace poco salió una pintura, no recuerdo el pintor, mostrando que uno de las cosas que más está desgarrando a nuestra humanidad es ver partir a los seres mayores sin poder despedirse de ellos. Simplemente un día entraron a un hospital y otro día salen en un ataúd donde no lo pueden ni siquiera ver para ser cremados o para ser dispuesto su cadáver. Este es un tema que deberíamos plantear en los protocolos de atención al paciente enfermo, hospitalizado y gravemente enfermo. Hay otra preocupación. La salud de los enfermos con COVID es una prioridad, claro, pero también es la de otros enfermos con patologías que requieren atención de salud para evitar complicaciones, mayor sufrimiento y muerte. Ahí puse algunos casos: diabetes, patologías cardiovasculares, respiratorias, etcétera. Estamos viendo que centrar todo en el COVID, dando instrucciones como cierre las consultas externas, no haga procedimientos selectivos, están poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes y pues probablemente queden muertos seguramente, pero por lo menos la calidad de vida. Uno se encuentra con decisiones como que le comunican a un paciente que no le van a hacer su tomografía y el paciente contesta, lo llaman pues que no la van a hacer porque como no es urgente no se debe hacer ahora, y el paciente dice: llevo 6 meses esperando esto porque casi no me la autoriza la EPS, y a mí yo siento que mi enfermedad ha avanzado, pero ya voy a tener que quedar esperando, ¿será que voy a alcanzar a tener algún tipo de atención? ¿No? Un equilibrio. Indudablemente que hay cosas que pueden restringirse, pero restringir todo lo que no sea COVID, priorizar todo lo que no sea COVID, unidades de cuidado intensivo solo para COVID, cuando hay otros seres humanos con cardiovasculares, patologías respiratorias, que pueden necesitar también esa unidad de cuidado intensivo, no es aceptable. Yo creo que estamos dejando que avance mucho problema en pacientes crónicos. Nuestras poblaciones van avanzando a ser poblaciones cada vez más adultas, con varias patologías y patologías crónicas que si no les hacemos seguimiento, generalmente van a llegar después a los servicios de urgencias por complicación, en el caso de diabetes, etc. Otra preocupación, y ya con esto voy terminando, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. El problema es que la seriedad, la rigurosidad, el de dónde toman la información, la respetabilidad de esas fuentes de información, no siempre son las mejores. Entonces, creamos caos, pánico. Ahí puse dos, incluso pues, como en uno de ellos, incluso cuestionando si esto será ciencia ficción, lo del coronavirus, o si será una realidad, un hecho, en un medio respetado, como CNN. Igual el acompañamiento a los ciudadanos, el dar información a los ciudadanos. Y dentro de ese medio de comunicación están también los líderes que tienen una responsabilidad. El manejar con una gran prudencia la información. Los ministros de salud, secretarios de salud, tienen que saber
que toda la información que den, que todos los conceptos que den, tienen que ser con un gran cuidado porque pueden generar pánico, pueden hacer daño, pueden generar agresiones a terceros, etc. Concluyo. Y después de la conclusión, pues si algunos quieren hacer algunas preguntas, con mucho gusto, si puedo dar alguna respuesta. La pandemia es un fenómeno catastrófico que pone a prueba la capacidad de la humanidad para enfrentarla realmente. No estábamos preparados para enfrentarla, parece que nunca se está preparado, no teníamos conocimiento suficiente, tuvimos que ir sobre ensayo-error, copiando de unos países a otros cuando las realidades son distintas, porque pudiera haber hasta fenómenos genéticos debajo que pudieran explicar la resistencia o no de unas poblaciones o no, pero nos ha impactado con una alta carga de dolor, de sufrimiento, de miedo, de enfermedad y de muerte. Por la urgencia como llegó, es que recuerden que empezamos el año y se hablaba de que, bueno, había en la China unas personas enfermas por una nueva neumonía, y en un momento dado estaba aquí y en marzo ya entramos en un confinamiento, en una cuarentena, y vimos que todo el mundo fue entrando en la misma. Eso interpeló las capacidades técnicas de los servicios de salud para enfrentarlas. Hizo confiar demasiado en la tecnología. Tecnología es importante, pero yo creo que nosotros vamos a tener falencia de talento humano calificado, intensivistas, médicos especialistas en urgencias, que no los multiplicamos de un día para otro, entonces podemos tener allí unas dificultades grandes. El desarrollo mismo de los servicios de salud, no teníamos ni siquiera el número de unidades de cuidado intensivo por número de habitantes que se cree que es adecuado. Pero también interpela el profesionalismo, la humanidad de los médicos y de los equipos de salud. Pero por el otro lado interpela a los ciudadanos. Una pandemia como esta da cuenta de la disciplina social, de la solidaridad. Hemos visto también hechos muy bonitos de solidaridad humana, de lucha por ayudarle a los más pobres que no tienen, que tienen necesidad de alimentación, de algo de trabajo, de otras cosas, y de valores fundamentales para la vida en común de los ciudadanos y las colectividades. Ha fallado mucho la disciplina social en unas sociedades más que en otras. El entender por mala información y mala comprensión, entender que la salvación de los enfermos depende únicamente de lo que hagan los profesionales de las unidades de cuidado intensivo y no que hay otros factores que interactúan para lograr que el desenlace sea positivo o no. Esta pandemia es un alto en el camino, nos paró el ritmo de la vida moderna y ha servido, o servirá de laboratorio social, espero que generando importantes aprendizajes para el arte de vivir. Termino con esta frase muy dura. Ali Khan fue un paciente musulmán que a pesar de que no quería ser ingresado a una unidad de cuidado intensivo por tener un problema grave de salud, fue ingresado contra su voluntad porque los médicos consideraron que debería hacerse porque si no moriría, y un día logra escribir en un papelito esta frase: lo más duro, doctor, no es la muerte, es la inhumanidad, y se la entregó al médico y le pidió que por favor lo dejara morir en paz. Esta frase la debemos recordar hoy en esta pandemia. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Doctor Maya, hay varias preguntas de personas asistentes. Inicialmente nos preguntan de esa información que el ciudadano es obligado a suministrar de manera oportunista. ¿Quién es el defensor público ético de esa información? Deberían ser, pues algunos han planteado que deberían ser los defensores del pueblo, pues esa figura que tenemos del defensor del pueblo, por un lado, porque pues encarnaría realmente lo que debe ser un defensor del pueblo. Aquí no nos funciona como de esa forma, pero probablemente. Pero igual, yo creo que los grupos de bioética, a nivel nacional, a nivel local, deberíamos estar llamando la atención y cuestionando esa utilización, la recolección y la utilización de la información.
pero igualmente, como es un atentado en algunos casos a principios fundamentales consagrados en las constituciones, deberían ser también los jueces de la República que en algún momento dado dijeran, a ver, ¿qué es lo que se necesita? ¿Para qué? ¿Qué garantías de seguridad le dan al ciudadano? ¿Y qué se va a hacer con la información posterior a que pase la pandemia? Sobre los médicos como cuidadores y personas que atienden la pandemia, hay dos interrogantes. Uno, si el síndrome de agotamiento, el burnout, es una realidad y una amenaza más dentro de la pandemia. Y en segundo lugar, si esos médicos se enferman del COVID-19, si tienen alguna preferencia, alguna prelación en ese triaje por los puestos en las UCIs. Bueno, lo primero, yo creo que sí, en el sentido de que les está tocando trabajar muy duro a los colegas que son intensivistas y que tienen que ver con medicina de urgencias, pero con manejo de cuidado intensivo, etcétera. Como no tenemos de dónde sacar más intensivistas y más urgenciólogos, etcétera, a ellos les está tocando unas jornadas muy duras que afectan su propia capacidad de respuesta, su propia capacidad de comprensión de lo que está pasando en un momento dado y los puede enfermar realmente. Hay una discusión porque, a ver, algunos han planteado que los médicos y los profesionales de la salud deberían tener prioridad en el ingreso a las unidades de cuidado intensivo. Yo creo que hoy vamos llegando como a un punto medio. ¿Quiénes? Claro, el médico que trabaja en cuidado intensivo, la enfermera que trabaja en cuidado intensivo. Si se enferma, indudablemente que debe ser una de las prioridades. Pero no todo médico por ser médico. O sea, si yo me enfermo, a pesar de que soy médico, como yo no estuve exponiendo mi vida para atender a otros, pues tengo que recibir la misma atención que recibe cualquier ciudadano. Por eso hay que tener cuidado porque en algunos protocolos el personal de la salud, porque él podría prestar servicios después. No todos los profesionales de la salud, hay unos muy específicos a los que les deberíamos dar prioridad en esa asignación de las unidades de cuidado intensivo. Bueno, esta está muy interesante. Es cuando salga la vacuna, con ese movimiento que hay antivacunas, de no se vacunen, el hecho de ponerse la vacuna, ¿debería ser obligatorio o sigue una libertad de decisión? A ver, con las vacunas anteriores, digo anteriores en el sentido de las que están probadas, etcétera, yo creo que no se ha utilizado realmente desde el punto de vista de la salud pública el plantear que la protección de la colectividad prima sobre una decisión autónoma mía. O sea, si yo no me vacuno, el problema no es solo mío, el problema es que pongo en riesgo a otros. Entonces, la obligatoriedad, lo que se hace, por ejemplo, en las escuelas, donde todos los niños se tienen que vacunar, los profesionales de salud se vacunan. Yo creo que si la vacuna sale y es probada, debería ser obligatoria, porque recordemos que si no tenemos una buena cobertura con la vacuna, realmente la probabilidad de que haya brotes y que haya enfermos y muertos por esto, el riesgo es dejar grandes grupos de población sin vacunar. Unos porque no la quieren, los movimientos antivacuna que logran llegar a ciertos sectores religiosos y sociales, pero igualmente la incapacidad económica para poner la vacuna, que sería la otra, ¿cierto? Es muy probable que si la vacuna no sale económica para que pueda ser utilizada por los ciudadanos y casi que por algunos gratuitamente y otros pagando pequeñas cosas, podemos dejar mucha gente sin vacunar. Pero yo sí pensaría que debería ser obligatoria porque yo no tengo derecho. Recuerde que la autonomía llega hasta donde yo pongo en riesgo al otro. Entonces yo puedo hacer ciertas cosas y yo corro mis riesgos, pero si yo puedo poner en riesgo al otro, entonces ya la sociedad puede decir, hasta ahí llega su autonomía, usted debe ponerse la vacuna. Esa lucha está en el mundo hoy muy compleja porque los estados les da temor tomar esas decisiones porque hay grupos grandes y poderosos que impulsan los movimientos antivacuna. Yo agregaría que la gente está muy ansiosa pidiendo la vacuna ya cuanto antes que hagan el estudio lo más rápido, pero el argumento de los que no se quieren vacunar es la seguridad de las vacunas. Claro. Y para poder garantizar la seguridad se necesita un tiempo.
Estamos de acuerdo, o sea, tiene que ser una vacuna muy bien probada, o sea, una vacuna que ha pasado todos los procesos, aunque se demore, sí, claro, se va a demorar. Sí, que no ir a correr riesgo porque donde haya que devolverse atrás, porque empieza a mostrar unos efectos secundarios o grandes, importantes, pierde credibilidad la vacunación como una medida de salud pública. Claro. ¿Qué opina usted de este argumento? Nos preguntan por aquí, del hecho del confinamiento de las personas adultas mayores, sea también porque al contagiarse del virus tienen mayor probabilidad de hacer enfermedad severa y o saturar los sistemas de salud en las UCIs. Mira un dilema ahí, porque está el dilema entre la autonomía, el adulto mayor que dice, bueno, yo soy autónomo todavía, soy consciente, sé sopesar argumentos, tomar decisiones, asumir riesgos, y es mi derecho, versus los recursos que pueden ser escasos y que entonces si él también estaría solicitando esos recursos, los podría llevar a incapacidad de atender a todos. Pero entonces uno diría, habría una discriminación para el adulto mayor, porque entonces diríamos, otros ciudadanos sí pueden estar en la calle, etcétera, se enferman, necesitan la unidad, van a solicitarla, pero usted como es adulto mayor ya no queremos invertir en usted. Entonces me parece que tendría que manejarse con un gran cuidado porque puede significar una discriminación del adulto mayor, además de una consideración del adulto mayor como una persona incompetente. Lo que muchos adultos mayores yo veo que van reclamando es, a ver, denos información, sí, pero también déjenos tomar decisiones, porque, bueno, es un tema complejo, pero yo pienso que no podría ser tan tajante como decir, no, entonces ustedes se quedan porque no queremos utilizar unidades de cuidado intensivo en ustedes. Ahora, digamos que el riesgo que tiene el adulto mayor que no sigue las normas, que sale, que se infecta, es que en una priorización él no va a ganar, probablemente, o sea, le va a tocar a otro los recursos y a él no, y ese será parte del riesgo que él corre. Pero yo creo que no deberíamos seguir confinando a los adultos mayores. Mire, en España fue muy grave porque, por ejemplo, los que estaban en centros de cuidado del anciano, los cuidadores se fueron porque les daba miedo enfermarse, se quedaban allí. ¿Cuántos murieron ahí encerrados en esos centros de COVID y seguramente de otras cosas, porque no les siguieron manejando las otras patologías y eso? Bueno, no hay más preguntas de los asistentes, pero yo voy a hacer una mía, y es sobre la investigación en salud en tiempos de la pandemia, porque es que se ha notado un afán de oportunismo y de figuración de las diferentes instituciones académicas y los investigadores en salud, en los cuales, por ejemplo, hay entre 20 y 50 estudios con hidroxicloroquina, cada uno chiquitico con un poder estadístico, y por eso el primero dice que sirve, el otro dice que no sirve, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer desde el punto de vista ético para que no ocurra esa fragmentación del conocimiento, sino un esfuerzo unánime de la humanidad verdaderamente altruista por hacer una investigación que tenga el suficiente poder para demostrar las cosas? Sí, a veces, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Esto se ha visto como una oportunidad y es muy peligroso verlo así. O sea, es una oportunidad para que consigamos unos recursos para investigar o para que logremos, pues, hacer una alianza con alguien para que luego se produzca ese medicamento y se distribuya. Yo creo que se están haciendo, como usted dice, estudios que no tienen, pues, la fuerza como para que permita hacer una recomendación en un momento de crisis. Deberían ser investigaciones mucho más grandes, multicéntricas, con unos comités de ética que las evalúen, fuera pues de comités científicos, éticos que las evalúen adecuadamente, con seguimiento, para ver que los consentimientos informados y todos sí sean adecuados, que no se esté vendiendo como la idea de una cosa salvadora cuando de pronto la fundamentación teórica de la investigación es débil. Porque algunas investigaciones entiendo que están partiendo de bases simplemente de experimentaciones pequeñas, de que se le dieron a un número de pacientes X y esos pacientes no se murieron o salieron de la UCI, entonces con eso ya puedo yo casi que esbozar la hipótesis de que es bueno.
Yo creo que ahí sí hay que llamar la atención. Ahí me parece que le ha faltado un poco a la OMS la he visto un poco, claro, por las presiones internacionales y por todo, la he visto que ha perdido un poco ese liderazgo de orientar, y él podría ser el que orientara grandes investigaciones a nivel mundial con seguimiento y con veedores éticos y científicos de esas investigaciones. ¿Y usted qué opina de que por un argumento ético las revistas científicas hayan decidido publicar investigaciones sin revisión por pares? No, terrible. A mí me parece inadecuado. Estamos aprovechándonos de estas situaciones para tomar decisiones sin tener realmente pasar los procesos adecuados. O sea, es que yo no estaría ni de acuerdo siquiera con pasarse el que se hagan investigaciones en animales sin que un comité de ética en animales lo determine que se haga adecuadamente, o sea, que está bien planteado, que el riesgo que se corre bueno, es aceptable para esos animales, o que se le va a dar el cuidado respectivo a ellos. Y ahora con humanos ni se diga, ¿cierto? Yo creo que estamos aprovechando porque el afán, definitivamente, pues lo que yo creo, si bien no soy un científico en ese sentido, es que la pandemia va a pasar y nos va a servir para el futuro, pero para manejar esta pandemia, investigaciones hechas a la carrera, porque puede haber conflicto de interés, porque detrás de eso hay el negocio de los medicamentos o el negocio de las vacunas. Entonces tratar de que, bueno, saquémosla por ahora y después hacemos otros estudios para poder ver otros problemas asociados al medicamento o a la vacuna, me parece muy riesgoso. La solidez de la investigación no puede perderse, es algo que ha ganado la humanidad. La evidencia científica es un apoyo para el ciudadano de que lo que recibe, bueno, tiene un nivel razonable de credibilidad y de transparencia. Y puede pasar, como pasó en otras ocasiones, artículos, porque lo que se llamó el fraude en la academia, cuando se publicaron un montón de cosas en revistas científicas muy importantes, que después se descubrieron que no habían seguido el proceso adecuado y que las conclusiones no eran deducibles de lo que se había hecho, sino que había sido una manipulación por salir adelante, por ganarse un premio, por cosas de estas. Estamos en un momento donde es una carrera también como a ver quién logra primero y a ver quién se gana como el premio por las intervenciones que se hagan. Yo creo que no tendremos tiempo suficiente para sacar estudios muy concluyentes antes de que ya pase el pico y seguramente estemos ya en una etapa siguiente. Bueno, doctor Maya, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas de los asistentes, ni mías tampoco, tranquilo. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y una feliz tarde.